¿Alguna vez te preguntaste cómo terminaron realmente los narcos más temidos del planeta? Porque lo que te contaron en las noticias es solo una fracción de la historia. Las verdades ocultas, las teorías conspirativas que nunca quisieron que conocieras, los detalles macabros que se llevaron a la tumba o que permanecen encerrados en las peores prisiones del mundo. 6 hombres que movieron imperios criminales con facturaciones superiores al PIB de países enteros, que levantaron ejércitos privados más poderosos que fuerzas militares del Estado, que compraron gobiernos completos con maletas llenas de billetes. 6 finales brutales que te harán cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre justicia, poder y venganza. Pablo Escobar cayó en un tejado de Medellín el 2 de diciembre de 1993, exactamente un día después de cumplir 44 años. La versión oficial que te repitieron 1000 veces en documentales, películas y series dice que el bloque de búsqueda colombiano, un grupo élite de policías especialmente entrenados para cazarlo, lo acorraló en una casa de seguridad del barrio Los Olivos después de rastrear una llamada telefónica que cometió el error fatal de hacer a su familia desde un teléfono fijo. 17 minutos completos hablando con su hijo Juan Pablo y su esposa María Victoria fue suficiente para que técnicos colombianos y estadounidenses triangularan su ubicación exacta. Los agentes rodearon la casa, cerraron todas las salidas, gritaron que se rindiera. Escobar, vestido con jeans y una camisa azul, intentó escapar desesperadamente por el tejado junto con su guardaespaldas más leal, Álvaro de Jesús Agudelo, apodado El Limón. Ambos fueron abatidos a balazos bajo el sol intenso de la tarde. Fin de la historia que te vendieron durante 30 años. Pero aquí es exactamente donde todo se vuelve turbio, oscuro, lleno de contradicciones que las autoridades nunca lograron explicar de manera convincente. 3 teorías completamente diferentes dividen al mundo hasta el día de hoy, y cada una de ellas tiene evidencia física, testimonios directos y documentos que la respaldan de maneras inquietantes. La primera teoría, defendida por su propio hijo durante décadas, dice que el disparo en su oído derecho lo hizo él mismo con su propia pistola, un suicidio, meticulosamente planificado para evitar la humillación suprema de ser capturado vivo, arrastrado frente a cámaras, juzgado públicamente, encerrado en una celda como un animal. Juan Pablo Escobar Henao lo juró en entrevistas, documentales, libros y conferencias. Mi padre siempre nos dijo claramente, mirándonos directamente a los ojos, que si algún día lo acorralaban sin posibilidad de escape, se dispararía, exactamente en el oído derecho antes que rendirse ante sus enemigos. Prefería 1000 veces decidir su propio final que darles el placer y la satisfacción a las autoridades colombianas y estadounidenses de capturarlo vivo y arrastrarlo frente a las cámaras. La exhumación oficial del cuerpo de Pablo Escobar, realizada en 2006, supuestamente para verificar su ADN y descartar teorías conspirativas absurdas de que seguía vivo, pareció confirmar parcialmente esta versión del suicidio. Forenses colombianos concluyeron después de analizar el cráneo que la trayectoria de la bala que atravesó su cabeza era consistente con un disparo autoinfligido, aunque reconocieron que no podían descartarlo completamente como disparo externo debido al deterioro del tejido óseo tras 13 años enterrado. Pero entonces surge la segunda versión, mucho más siniestra, violenta y respaldada por confesiones directas de los perpetradores. Los Pepes, ese nombre aterrador que significaba perseguidos por Pablo Escobar, aunque la realidad era exactamente la inversa. Un grupo paramilitar formado por antiguos sicarios del cartel de Medellín que habían traicionado a Escobar, combinado con miembros del cartel de Cali y respaldado secretamente por sectores de la policía colombiana que querían venganza personal. Durante meses aterrorizaron sistemáticamente a todo el círculo cercano de Escobar. Don Berna, uno de los líderes principales de los Pepes, afirmó sin ninguna duda que su propio hermano menor, Rodolfo Murillo, disparó personalmente esa bala fatal con un fusil de precisión M16 desde una ventana de un edificio cercano mientras Escobar corría desesperadamente por el tejado buscando una salida imposible. Don Berna incluso describió con detalles íntimos y escalofriantes cómo celebraron esa misma noche en una finca escondida en las afueras de Medellín.
abriendo docenas de botellas del vino francés más caro que pudieron encontrar, específicamente cosecha 1948 porque era el año de nacimiento de Escobar, brindando repetidamente por la muerte del hombre que había ordenado la ejecución de tantos de sus familiares, amigos, socios y aliados. Los Pepes no habían sido un grupo menor o simbólico. Habían asesinado sistemáticamente a un promedio documentado de 6 personas diarias relacionadas con Escobar durante los últimos 14 meses de su vida. Torturaban brutalmente a sus abogados antes de ejecutarlos y dejar los cuerpos en la calle con mensajes amenazantes. Secuestraban y asesinaban a familiares lejanos que ni siquiera estaban involucrados en el narcotráfico. Quemaban propiedades valoradas en millones. Ejecutaban sicarios leales. Todo con un mensaje claro y aterrador repetido una y otra vez. O te rindes inmediatamente o destruimos absolutamente todo lo que amas antes de matarte lentamente. La tercera teoría, posiblemente la más controversial y políticamente explosiva, involucra directamente a operadores militares estadounidenses encubiertos presentes en territorio colombiano ese día específico. Según documentos parcialmente desclasificados de la DEA y testimonios filtrados de miembros retirados del bloque de búsqueda que hablaron bajo condición de anonimato años después, había operadores del JSOC, el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos, físicamente sobre el terreno ese 2 de diciembre. Algunos testimonios afirman directamente que fueron francotiradores estadounidenses altamente entrenados quienes realmente dispararon las balas precisas que mataron a Pablo Escobar y a El Limón, no los policías colombianos que se atribuyeron públicamente el mérito. Estados Unidos necesitaba desesperadamente asegurarse de que el hombre que había desafiado abiertamente su poder durante años muriera definitivamente ese día. Sin juicios internacionales complicados, sin extradición problemática donde pudiera negociar o filtrar secretos, sin posibilidad de fuga o rescate. Muerte inmediata, definitiva, sin preguntas. Lo que absolutamente nadie discute, sin importar cuál de las 3 teorías creas o cuál combinación de ellas sea la verdad real, es el papel devastador y sistemático de los Pepes en debilitar completamente a Escobar durante sus últimos meses. Presionaron implacablemente hasta dejarlo completamente sin recursos económicos, sin red de apoyo operativa, sin lugares seguros donde esconderse, sin lealtades que pudiera comprar, sin opciones reales de escape o negociación. Cuando finalmente cayó ese diciembre bajo el sol ardiente de Medellín, ya no era el todopoderoso Pablo Escobar que había sido el hombre más rico de Colombia y uno de los criminales más poderosos de la historia. Era simplemente un fugitivo perseguido, traicionado por casi todos, solo, desesperado, acorralado como un animal herido. Joaquín El Chapo Guzmán tiene un final completamente diferente. Una captura cinematográfica seguida de tortura psicológica en cámara lenta que continúa en este instante. Su tercera y última captura ocurrió el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, después de que autoridades mexicanas rastrearan su paradero durante meses. Esa madrugada, marinos mexicanos irrumpieron violentamente en una casa de seguridad. El Chapo intentó escapar por un túnel subterráneo conectado al sistema de drenaje de la ciudad, pero fue acorralado en las alcantarillas sucias. Lo capturaron empapado, golpeado, derrotado. La foto que circuló mundialmente lo mostraba con el rostro magullado y la mirada perdida. La teoría más fuerte sobre su captura involucra traición interna devastadora. Dámaso López, el licenciado, uno de sus hombres de máxima confianza, supuestamente filtró su ubicación exacta a cambio de protección estadounidense. Otros señalan que fue Sean Penn quien sin quererlo llevó a las autoridades hasta él. El actor visitó al Chapo en octubre de 2015 para una entrevista exclusiva de Rolling Stone. Y aunque la reunión fue completamente secreta, agencias de inteligencia estadounidenses rastrearon meticulosamente los movimientos de todos los intermediarios involucrados. La DEA y la CIA colaboraron intensamente con México, usando tecnología satelital avanzada para triangular su posición exacta durante semanas. Fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, exactamente un día antes de la toma de posesión de Donald Trump, un timing calculado políticamente. En julio de 2019 lo condenaron a cadena perpetua más 30 años tras un juicio donde 50 testigos revelaron detalles espeluznantes de su imperio. Pero el verdadero castigo empezó después. Hoy, el Chapo se pudre lentamente en ADX Florence, Colorado, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas.
Su celda individual mide exactamente 2.1 por 3.6 metros, apenas 7 metros cuadrados de concreto reforzado. Los muebles están permanentemente fundidos al suelo. Cama, escritorio, taburete, todo de cemento. Tiene un inodoro y lavabo de acero inoxidable sin grifos convencionales. Una ventana estrecha de 106 por 10 centímetros permite ver solo un pequeño pedazo de cielo, estratégicamente ubicada para desorientarlo completamente. La celda está perfectamente insonorizada para evitar cualquier comunicación con otros reclusos. Pasa 23 horas diarias completamente encerrado en ese espacio diminuto. Sale exactamente 1 hora al día a una jaula metálica en un patio rodeado de muros de concreto de 6 metros de altura. Nunca ve a otros prisioneros durante esa hora. Una cámara de alta definición en el techo registra absolutamente cada movimiento las 24 horas sin interrupción. La luz artificial nunca se apaga para facilitar vigilancia constante. Cuando sale de su celda, lo hace con grilletes en pies y manos, esposas y cadenas al estómago, escoltado por varios guardias armados. Según su abogada, Mariel Colón, tiene permitidas 2 llamadas telefónicas de exactamente 15 minutos al mes. Sus cartas tardan hasta 10 meses en entregarse debido a revisiones de seguridad exhaustivas. No puede ver físicamente a su esposa Emma Coronel Aispuro. Las visitas conyugales y familiares están completamente prohibidas. Solo puede ver televisión educativa o religiosa en blanco y negro. En octubre de 2024 escribió desesperadamente: «Tengo más de 7 años desde que llegué extraditado y hasta el día de hoy no me ha dado el sol». En 2021 reportó dolores de cabeza severos, pérdida progresiva de memoria, calambres musculares, estrés y depresión profunda. «El trato que recibo es cruel e injusto», escribió en una carta filtrada. En 2022 denunció formalmente tortura psicológica sistemática con síntomas alarmantes, alucinaciones auditivas frecuentes, confusión temporal y deterioro mental devastador. En mayo de 2025 reportes médicos confirmaron que su salud mental ha colapsado completamente. El hombre que se fugó legendariamente por un túnel de 1.500 metros equipado con iluminación LED ahora pierde irreversiblemente la cordura en 7 metros cuadrados. No hay absolutamente ninguna posibilidad de fuga de ADX Florence. Un exdirector de la prisión dijo: «Es mucho peor que la muerte». Pero si queremos hablar honestamente de finales verdaderamente misteriosos, llenos de teorías conspirativas imposibles de descartar completamente, ninguna muerte es más enigmática, confusa y deliberadamente ocultada que la supuesta muerte de Amado Carrillo Fuentes, universalmente conocido como el Señor de los Cielos por su flota masiva de aviones Boeing 727 modificados para transportar toneladas de polvo blanco. El 4 de julio de 1997, el día de la independencia de Estados Unidos, un hombre de 42 años que se identificó con documentos falsos ingresó discretamente al exclusivo hospital privado Santa Mónica ubicado en Polanco, uno de los barrios más lujosos, seguros y caros de toda Ciudad de México. No usó su nombre verdadero bajo ninguna circunstancia. Se registró cuidadosamente bajo la identidad completamente falsa de Antonio Flores Montes, un empresario exitoso de Culiacán. Su objetivo era extraordinariamente ambicioso y al mismo tiempo desesperado: cambiar radical y completamente su rostro mediante cirugía plástica reconstructiva extensiva y agresiva, lipoescultura para eliminar enormes cantidades de grasa corporal acumulada, todo específicamente diseñado para escapar definitivamente de la persecución implacable de la DEA, que literalmente tenía su fotografía actualizada distribuida en cada aeropuerto internacional, cada cruce fronterizo, cada oficina de policía del continente americano completo. Un equipo de 8 cirujanos plásticos altamente especializados y muy bien pagados trabajó meticulosamente en su cuerpo durante más de 8 horas quirúrgicas continuas e ininterrumpidas. Extracción masiva de grasa abdominal y facial. Reconstrucción completa de estructura ósea facial. Alteración radical de rasgos distintivos. Según reportes médicos oficiales presentados a autoridades mexicanas, solo 2 días después, su corazón simplemente no resistió el estrés extremo del procedimiento tan prolongado y la anestesia. Paro cardíaco súbito durante las últimas etapas del procedimiento. Muerte por complicaciones graves de anestesia general prolongada. Certificado de defunción emitido. Caso oficialmente cerrado para las autoridades.
Pero aquí es exactamente donde la historia oficial se desmorona completamente y se convierte en uno de los misterios criminales sin resolver más perturbadores y deliberadamente ocultados de todo el narcotráfico mundial moderno. Exactamente 4 meses después de su supuesta muerte, en noviembre de 1997, 3 de los 8 cirujanos plásticos que habían operado directamente a Antonio Flores Montes esa noche de julio aparecieron brutalmente ejecutados en diferentes ubicaciones de México. Sus cuerpos torturados habían sido metidos dentro de tambores industriales de 200 litros llenos de concreto líquido que se había solidificado, una firma característica de ejecuciones del Cartel de Juárez. Evidencia forense demostró que los 3 habían sido extensamente torturados durante horas antes de ser asesinados. 2 cirujanos más del equipo original de 8 ya habían sido asesinados violentamente en los meses inmediatamente anteriores en circunstancias similares. Otro cirujano seguía oficialmente desaparecido sin absolutamente ningún rastro ni pista confiable. Solo uno de los 8 cirujanos sobrevivió físicamente y huyó aterrorizado del país inmediatamente después del 5º asesinado, refugiándose en Estados Unidos, donde solicitó protección de testigos. ¿Coincidencia estadística? La probabilidad matemática de que 7 de 8 cirujanos que operaron a un mismo paciente específico mueran todos violentamente en menos de 6 meses es astronómicamente baja, esencialmente imposible. A menos que alguien extremadamente poderoso y determinado los estuviera sistemáticamente silenciando uno por uno para asegurar que nunca pudieran revelar la verdad, ni siquiera bajo tortura severa o opresión legal extrema. La teoría alternativa más fuerte y más ampliamente aceptada por investigadores serios, periodistas especializados en narcotráfico y expertos forenses independientes, respaldada por múltiples inconsistencias documentadas en reportes oficiales, dice claramente que absolutamente todo fue un elaborado montaje milimétricamente planificado. Que el cuerpo identificado oficialmente en la morgue del Hospital Santa Mónica no era realmente Amado Carrillo Fuentes. El cadáver fotografiado por forenses no tenía el lunar negro característico y muy visible que Amado tenía permanentemente en la parte baja de su espalda. Un detalle físico perfectamente conocido y documentado por agentes de la DEA que lo habían interrogado e identificado personalmente en años anteriores. Tampoco tenía la cicatriz larga y visible en la nalga izquierda de una herida de bala que había recibido durante un enfrentamiento en los años 80. Las huellas dactilares supuestamente coincidían según reportes oficiales, pero varios expertos forenses independientes que analizaron copias de los documentos años después señalaron múltiples inconsistencias técnicas graves en el proceso de comparación y certificación. La familia extensa de Amado Carrillo, increíblemente y sin ninguna explicación convincente, no permitió que periodistas o investigadores tomaran fotografías directas del funeral. El ataúd permaneció herméticamente cerrado durante todo el velorio y el entierro. Nadie, excepto familia inmediata, vio directamente el cadáver. La DEA estadounidense se apresuró extraordinariamente a confirmar públicamente, mediante comunicados de prensa oficiales, que el cadáver era definitivamente Amado Carrillo solo 2 días después de la muerte reportada. Algo extraordinariamente rápido e inusual para análisis forenses complejos internacionales que normalmente requieren semanas, sin explicar nunca públicamente en detalle qué métodos científicos definitivos e irrefutables usaron exactamente para llegar a esa confirmación tan rápida y conveniente. Muchos investigadores serios creen firmemente, con evidencia circunstancial sólida y consistente, que Amado pagó decenas de millones de dólares en efectivo para planear meticulosamente su desaparición perfecta y comenzar una nueva vida. Que colocó deliberadamente otro cuerpo similar en esa mesa de operaciones. Que los 8 cirujanos fueron asesinados sistemática y metódicamente uno por uno durante los meses siguientes, específicamente para asegurar absoluta y permanentemente que nunca pudieran revelar la verdad real bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo tortura extrema o acuerdos de protección legal. Reportes periodísticos no confirmados oficialmente de los años inmediatamente siguientes mencionan supuestos avistamientos creíbles de Amado en Chile, en Cuba, en España. Hasta hoy, absolutamente nadie sabe con certeza científica irrefutable si Amado Carrillo Fuentes realmente murió en esa mesa de operaciones en julio de 1997 o si continúa viviendo tranquila y cómodamente en algún rincón remoto y discreto del mundo, con un rostro completamente nuevo e irreconocible. Una identidad falsa perfectamente construida y documentada.
y los cientos de millones de dólares que había escondido estratégicamente en docenas de cuentas offshore imposibles de rastrear distribuidas en paraísos fiscales. Es literalmente el fantasma perfecto del narcotráfico internacional. La pregunta sin respuesta definitiva. Gilberto Rodríguez Orejuela, apodado respetuosamente el ajedrecista por su mente estratégica brillante, su capacidad de planificación a largo plazo y su estilo calculador y frío, jugó su última partida mortal contra el implacable sistema judicial estadounidense y perdió de la manera más cruel, solitaria y humillante posible. Como líder principal del poderoso cartel de Cali durante las décadas doradas de 1980 y especialmente 1990, Gilberto y su hermano menor, Miguel Rodríguez Orejuela, controlaron en su momento de máximo poder más del 80% de absolutamente toda la polvo blanco enviada exitosamente a Estados Unidos y Europa. Movían literalmente toneladas semanales. Pero a diferencia de Pablo Escobar, quien gobernaba su imperio con violencia extrema, exhibicionismo narcisista y terrorismo espectacular, Gilberto conscientemente prefería la discreción absoluta, la corrupción sistemática de instituciones completas, las sofisticadas operaciones de inteligencia. Era el estratega empresarial perfecto, el hombre de negocios elegante en traje italiano de $10,000 que nunca disparó personalmente un arma en su vida, pero destruyó metódicamente imperios criminales, rivales completos con simples llamadas telefónicas estratégicas y sobornos millonarios perfectamente distribuidos. Capturado finalmente el 9 de junio de 1995. Escondido casi patéticamente detrás de un armario de madera en su lujosa mansión estilo colonial en el exclusivo barrio Ciudad Jardín de Cali, después de que un soplo anónimo filtró directamente su ubicación exacta a autoridades, Gilberto pasó los siguientes años en prisiones colombianas relativamente cómodas y corruptas. Incluso desde su celda privilegiada seguía eficientemente manejando negocios criminales ilegítimos, recibiendo visitas frecuentes de abogados y socios, disfrutando múltiples privilegios especiales comprados generosamente con sobornos sistemáticos a guardias y directores. Pero absolutamente todo cambió radical y definitivamente cuando el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez finalmente firmó personalmente su orden oficial de extradición en diciembre de 2004, cumpliendo presiones diplomáticas intensas y sostenidas del gobierno estadounidense. Lo enviaron esposado en un avión militar a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos federales gravísimos de narcotráfico internacional masivo, lavado sistemático de miles de millones de dólares, conspiración criminal organizada y crimen transnacional. Lo condenaron definitivamente a 30 años completos en prisión federal estadounidense sin absolutamente ninguna posibilidad real de reducción significativa de condena o libertad condicional anticipada. La cárcel federal estadounidense definitivamente no fue nada como las prisiones colombianas corruptas y cómodas que conocía. Fue dura, fría, implacable, deshumanizante. Sin privilegios especiales de ningún tipo, sin sobornos millonarios que funcionaran realmente, sin el respeto automático y el miedo paralizante que su apellido legendario generaba instantáneamente en Colombia. Gilberto envejeció rápida y visiblemente. Su salud comenzó a deteriorarse progresivamente. Desarrolló un linfoma agresivo, cáncer devastador en el sistema linfático. Otros reportes médicos filtrados mencionan simultáneamente cáncer de colon y cáncer de próstata avanzado. El dolor físico era constante e insoportable. Suplicó desesperadamente libertad por compasión. El programa federal especial que teóricamente permite a prisioneros moribundos terminales pasar dignamente sus últimos días o semanas con familia cercana. Se la negaron fríamente y repetidamente sin ninguna explicación satisfactoria. El 31 de mayo de 2022, a los 83 años, completamente solo y olvidado, Gilberto Rodríguez Orejuela murió en su celda en la prisión federal de Butner, Carolina del Norte. Las causas oficiales de muerte mencionan vagamente complicaciones severas de linfoma o posiblemente accidente cerebrovascular masivo. Su cuerpo fue repatriado a Colombia varios días después en un ataúd sellado. El mismo hombre que había financiado secretamente la campaña presidencial completa de Ernesto Samper Pizano con más de $6 millones en efectivo entregados en maletas durante reuniones clandestinas, escándalo político monumental conocido históricamente como el Proceso 8000, que casi destruyó completamente la frágil democracia colombiana de los años 90.
El mismo hombre que había colaborado estratégicamente con agentes de la DEA para entregar información detallada y verificable sobre ubicaciones y operaciones de Pablo Escobar, traicionando calculadamente a su rival mortal para debilitarlo progresivamente. El mismo hombre que había movido flotas enteras de aviones comerciales cargados hasta el techo con polvo blanco pura, que lavó exitosamente miles de millones de dólares a través de literalmente cientos de empresas fachada perfectamente legales distribuidas en docenas de países, terminó sus días simplemente como un recluso más, un número anónimo en el gigantesco sistema penitenciario federal estadounidense, completamente olvidado por el mundo, gravemente enfermo, absolutamente solo, lejos de su poder legendario, de su familia amada, de los miles de millones de dólares que había acumulado meticulosamente durante décadas y que fueron confiscados legalmente por gobiernos o simplemente desaparecieron permanentemente en cuentas offshore imposibles de rastrear. Murió sin ningún lujo, sin respeto, sin dignidad, sin absolutamente nada. Griselda Blanco Restrepo, conocida universalmente con terror como La Madrina, la reina de la polvo blanco, la viuda negra, la dama de la mafia, regresó finalmente a su Colombia natal específicamente para morir de la única manera que realmente tenía sentido lógico y poético para alguien tan violenta como ella. Brutalmente, en las calles polvorientas, ejecutada fríamente con su propio método signature que había perfeccionado décadas atrás. Durante los años 70 y especialmente los brutales años 80, Griselda construyó metódicamente uno de los imperios de polvo blanco más brutales, sanguinarios y económicamente rentables de la historia con base principal de operaciones en Miami, Florida. Ganaba consistentemente decenas de millones de dólares mensuales en efectivo, transportando toneladas de polvo blanco colombiana de máxima pureza directamente a Estados Unidos. Pero definitivamente no era solamente el dinero astronómico lo que la definía como criminal legendaria. Era su crueldad extrema casi psicopática, su paranoia constante y destructiva, su método personal de ejecución favorito que aterrorizó completamente Miami durante años y causó literalmente cientos de muertes violentas. Sicarios profesionales en motocicleta de alta velocidad, 2 disparos precisos en la cabeza a quemarropa, desaparición inmediata en el tráfico urbano. Cientos de personas inocentes y culpables murieron exactamente así bajo sus órdenes directas personales durante su reinado sangriento. 3 de sus 4 hijos biológicos, todos profundamente involucrados desde jóvenes en el negocio familiar del narcotráfico internacional, murieron violentamente ejecutados. Dixon fue brutalmente asesinado en Medellín en 2012 en un ajuste de cuentas. Uber en 1995 en Colombia. Osvaldo en 1992 también en Colombia. Los 3 ejecutados en venganzas meticulosamente planificadas del pasado extremadamente sangriento y violento de su madre. Solo sobrevivió hasta hoy Michael Corleone Blanco, nombrado así específicamente por la obsesión fanática de Griselda con la película clásica El Padrino. Griselda cumplió casi 2 décadas completas en prisión federal estadounidense, condenada por múltiples cargos federales gravísimos de narcotráfico internacional masivo, 3 asesinatos comprobados y conspiración criminal organizada. En 2004, después de 19 años encerrada, fue finalmente liberada por problemas graves y progresivos de salud cardíaca y deportada inmediatamente a Colombia. Nunca volvería a pisar legalmente suelo estadounidense. Pasó sus últimos 8 años viviendo relativamente discreta y tranquilamente en Medellín, exactamente en el mismo barrio humilde donde había crecido como adolescente pobre décadas atrás antes de convertirse en leyenda criminal. El 3 de septiembre de 2012, un lunes tranquilo y soleado de tarde, Griselda Blanco caminaba lentamente por las calles empedradas de su vecindario después de comprar carne fresca en el mercado popular local como hacía habitualmente. Tenía 69 años. Estaba casualmente acompañada de una amiga cercana. Su hijo menor, Michael, iba caminando adelante. De absolutamente ninguna parte, un hombre joven de aproximadamente 30 años llegó rápidamente en una motocicleta común. No dudó ni un segundo. Sacó eficientemente una pistola 9 milímetros y disparó 2 veces directa y precisamente a la cabeza de Griselda desde menos de 2 metros de distancia. Ella cayó instantáneamente muerta sobre el pavimento caliente en un charco de sangre roja que crecía rápidamente. Murió en el lugar antes de que nadie pudiera reaccionar o pedir ayuda. El sicario profesional escapó tranquilamente en la motocicleta antes de que alguien pudiera siquiera gritar o tomar una fotografía.
La ironía histórica es absolutamente brutal y poéticamente perfecta. Exactamente la misma muerte signature que ella personalmente había ordenado literalmente cientos de veces para enemigos, rivales, traidores, soplones, testigos, incluso amantes románticos que la habían decepcionado emocionalmente, finalmente la alcanzó directamente a ella. Sicario anónimo en motocicleta, 2 disparos precisos, desaparición inmediata. Su propio método perfeccionado vuelto contra ella. Las investigaciones policiales posteriores sugieren fuertemente que fue un ajuste de cuentas meticulosamente planificado del pasado violento. Venganza paciente de alguna de las literalmente decenas de familias que ella había destruido completamente durante su reinado sangriento de 3 décadas. Absolutamente nadie fue arrestado nunca. Nadie fue procesado legalmente. El caso oficial sigue técnicamente abierto pero completamente congelado sin pistas. La mujer que el mismo Pablo Escobar supuestamente temía genuinamente y respetaba profundamente, la mujer que había sido mentora criminal directa de narcotraficantes menores antes de convertirse ella misma en leyenda internacional, terminó ejecutada fríamente en las calles polvorientas de Medellín con su propio método signature perfeccionado, en la misma ciudad donde absolutamente todo había comenzado décadas atrás cuando era simplemente una adolescente pobre y hambrienta del barrio. Y finalmente llegamos al más enigmático de todos, Kun Sa, cuyo nombre real de nacimiento era Chang Chi-fu, conocido con miedo reverencial en todo el sudeste asiático como el Príncipe de la Muerte, el Rey del Narcótico Prohibido, el Rey sin corona del Triángulo de Oro, el señor criminal absoluto del legendario Triángulo de Oro durante 4 décadas ininterrumpidas de poder total. Su historia es completamente diferente a absolutamente todos los anteriores, porque Kun Sa nunca fue capturado por ninguna autoridad. Nunca pisó una celda estadounidense. Nunca enfrentó un juicio en ninguna corte occidental. Y aún así controló personalmente el 70% del tráfico mundial total de sustancia prohibida durante su reinado, operando desde las junglas montañosas remotas e inaccesibles donde Myanmar, Laos y Tailandia se encuentran geográficamente. Una región montañosa legendaria que producía consistentemente más narcótico puro que cualquier otro lugar del planeta entero combinado. Desde finales de los violentos años 60 hasta mediados de los años 90, Kun Sa comandó ejércitos privados masivos que llegaron a tener hasta 20.000 soldados profesionales permanentemente armados con AK-47, lanzacohetes RPG-7, morteros pesados, ametralladoras calibre 50, incluso misiles tierra-aire para derribar helicópteros gubernamentales. Construyó literalmente un estado funcional completo dentro del estado oficial birmano en territorio montañoso controlado militarmente. Con su propia estación de televisión satelital que transmitía propaganda, escuelas primarias y secundarias gratuitas, hospitales equipados, sistema completo de justicia civil y criminal, policía local, impuestos estructurados. Controlaba militarmente cientos de kilómetros cuadrados de selva montañosa donde se cultivaba masivamente amapola para producir sustancia prohibida de máxima pureza que inundó sistemáticamente el sudeste asiático, Australia, Estados Unidos y Europa Occidental durante décadas. El gobierno federal de Estados Unidos ofreció oficialmente 1.400.000 euros, más de $2 millones estadounidenses, por información verificable que llevara directamente a su captura vivo o muerto. Era el narcotraficante más intensamente buscado de toda Asia durante años. Pero en 1996, después de años acumulados de presión militar coordinada de múltiples frentes simultáneos, el reorganizado ejército birmano con equipo nuevo, fuerzas especiales tailandesas cruzando fronteras, operaciones encubiertas sofisticadas de la DEA con paramilitares contratados, su imperio territorial comenzó finalmente a desmoronarse militarmente. Su famoso ejército Mong Thai Army fue derrotado en varias batallas decisivas. Sus aliados étnicos lo abandonaron estratégicamente. Sus rutas centenarias de tráfico fueron bloqueadas militarmente. Y entonces Kun Sa hizo algo que parecía completamente imposible. Negoció directa y personalmente su rendición con el gobierno militar dictatorial de Myanmar, exactamente la misma junta militar que supuestamente debía arrestarlo y extraditarlo.